Vamos a comenzar un ejercicio de derivadas y en este caso pues nos piden que hagamos la derivada de esta función. Entonces, pues como estamos acostumbrados siempre a las raíces transformarlas a potencia, pues bueno, si nos fijamos como tengo justamente aquí el logaritmo al cuadrado y la x al cuadrado, yo puedo escribir que el logaritmo de x por x todo al cuadrado es equivalente y por lo tanto ahora ya puedo coger este exponente, este índice y escribirlo en forma de potencia. Y entonces, ahora, si nos damos cuenta, pues lo que nosotros tenemos aquí es algo que está elevado a un número. Y por lo tanto tenemos que aplicar, pues justamente esta fórmula de aquí, donde nos dice que pongamos primero el exponente, como era 2 tercios, pues ponemos 2 tercios. Tenemos que poner ese algo elevado al exponente que había menos 1. 2 tercios menos 1 es menos un tercio. Y por último, nos queda que hagamos la derivada de u, es decir, la derivada de esto. ¿Qué ocurre? Que como ese algo es más o menos complicado, lo recomendable es irme aparte y plantearme cuál sería la derivada de una función que sea justamente ese algo. Y como aquí lo que tengo es un producto, pues entonces tengo que aplicar esta fórmula de aquí y me dice que la primera parte es lo que llamo u, la segunda parte es lo que llamo v y tengo que hacer primero el producto de la derivada de u, es decir, la derivada del logaritmo de x es 1 partido de x por v sin derivar, por lo tanto pongo la x así, más u, que es el logaritmo de x, pues lo pongo tal cual, por la derivada de v. La derivada de v es 1, ¿vale? Porque la derivada de x es 1. Y entonces, pues ya aquí se me cancelarían la x con la x, me quedaría un 1. Y el logaritmo neperiano de x por 1, pues me queda exactamente esto. Y entonces, esto que me ha dado aquí, lo llevaría y lo metería en este paréntesis de ahí. Y ahora, lo único que me quedaría, pues sería reordenarlo un poco y simplificarlo. Primero, como aquí tengo el 2, va a multiplicar al 1 y al logaritmo neperiano, por lo tanto me queda esto de aquí. Y como tenemos un exponente negativo, eso realmente va a estar en el denominador, por lo tanto estará el logaritmo neperiano de x por x elevado a un tercio en el denominador, y elevar a un tercio es poner una raíz cúbica. Y entonces ya esta será el resultado de mi derivada. Otro ejercicio de derivadas. En este caso tengo otra vez algo que está elevado a un exponente y por lo tanto vuelvo a aplicar otra vez la fórmula de las potencias, que me dice que tengo que poner el exponente que había multiplicado por ese algo elevado al mismo exponente menos 1, 5 menos 1 pues es 4, y luego aquí debería tener la derivada de todo ese algo. ¿Qué pasa? Que como vuelve a ser algo más o menos complicado, pues lo mejor es irme aparte y entonces aquí me planteo cuál es la derivada de ese algo. Y entonces por lo que yo tengo ahí es un cociente, por lo tanto aplicamos la fórmula del cociente que me dice, la parte de arriba pues la llamo u, la parte de abajo la llamo v y entonces la derivada va a ser la derivada de u. Entonces la derivada de x al cubo más 2 pues va a ser 3x al cuadrado multiplicado por v, que es exactamente pues lo mismo, no hago nada, elevado a 4x, menos u sin derivar, pues escribo exactamente lo que era u, por la derivada de e elevado a 4x. Si a alguien se le complica hacer la derivada de e elevado a 4x, pues que se vaya aparte, lo haga y lo vuelva a poner aquí. De todas formas, es muy simple. Si vemos esta fórmula de aquí, que es la de las exponenciales, me dice que escriba exactamente lo mismo, pues e elevado a 4x, que lo multiplique por el logaritmo neperiano de la base de la que como es el número e, pues es 1, y luego la derivada del exponente. La derivada de 4x es 4, por eso aparece aquí el 4 multiplicando, ¿vale? En la parte de abajo, pues simplemente es coger lo que era la v y elevarlo al cuadrado. Si nos damos cuenta, como aparece aquí e elevado a 4x y e elevado a 4x, podemos sacar factor común el e elevado a 4x y me queda dentro del paréntesis, pues todo esto. Una vez tengo esto, pues lo que podemos hacer es simplificar pues este con este y me queda esto de aquí. Por lo tanto, la derivada de todo esto, de ese algo, es esto. Por lo tanto, con esto que acabo de sacar, lo meto en este paréntesis. Y ya lo último que nos quedaría sería pues multiplicar o reorganizar un poco esa expresión.
Por un lado, en la parte de arriba pues me va a quedar el 5 multiplicando a esto de aquí que está elevado a la cuarta, pues lo pongo así, que nadie ponga que eso es x elevado a 12 más 2 elevado a 4. Esto es, digamos, una identidad notable que no nos hemos aprendido la fórmula y por lo tanto pues lo dejamos así, no lo desarrollamos. Y por último, pues nos queda todo esto también multiplicando. En la parte de abajo, como aquí lo que tengo no es ninguna suma, ninguna resta, puedo hacer directamente que e elevado a 4x elevado a la cuarta es e elevado a 16 y la multiplicación con e elevado a 4x, pues sumamos los exponentes y me queda e elevado a 20x. Y esa es la solución de la derivada de esta función. Vamos con otra derivada un poquito más complicada y es pues hacer la derivada de esta función de aquí y entonces pues bueno, que no nos engañe el logaritmo porque lo que tenemos realmente es una potencia, ¿vale? Entonces si esto lo escribo de esta manera, pues lo que vemos es que tengo otra vez algo elevado en exponente y entonces pues bueno, pongo aquí el número, pongo aquí ese algo elevado a un número menos en el exponente, si era 3 pues ahora es 2 y tengo que poner aquí la derivada de ese algo. ¿Qué pasa? Pues que otra vez más es bastante complicado, con lo cual lo mejor sería irme afuera y plantearme cuál es la derivada de ese algo. Entonces, si nos fijamos, aquí tengo un logaritmo de algo. Por lo tanto, aplicamos la derivada o la fórmula de la derivada del logaritmo, que es esto de aquí, que me dice que ponga en la parte de abajo u, pues si u hemos dicho que era lo de dentro del logaritmo, aquí está puesto, que lo multiplique por el logaritmo de, en este caso, en este caso, pues como es va a ser un 1, y arriba pone que haga la derivada de ese algo. Es decir, aquí tengo que conseguir la derivada de ese algo. ¿Qué ocurre? Que otra vez, como este algo es lo suficientemente complicado, pues me vuelvo a ir afuera y me planteo cuál es la derivada de esa función de ahí. Lo escribo en forma de potencia y entonces ya vuelvo a aplicar pues la fórmula de la potencia, que es esta de aquí, y entonces el 1 medio pues baja adelante, aquí me queda ese algo elevado a n-1, que es -1 medio, y la derivada de ese algo, que en este caso ya pues la derivada es bastante sencilla, 4x cubo más 3, con lo cual no tengo que irme aparte a hacerla. Y lo último que hago, pues bueno, como esto es un exponente negativo, significa que está en el denominador, y como está elevado a 1 medio, significa que está en forma de raíz, ¿vale? Y luego, pues el 2 está aquí, multiplicando la raíz, y arriba me queda, pues, todo esto. Con lo cual, la derivada de todo esto es justamente esto de aquí. Y por lo tanto, esto me lo llevo y lo pongo aquí dentro, porque es lo que yo necesitaba. Una vez tengo eso, pues lo que tengo que hacer es operar, ¿vale? Y entonces, pues si nos damos cuenta, esta parte de este denominador se va a bajar con esta parte de aquí, y como yo tengo una raíz y otra raíz, pues me va a quedar exactamente lo de dentro, que multiplicado por 2 me queda esto de aquí. Y arriba, pues me queda esta parte de aquí. Por lo tanto, esto es la derivada de esta función de aquí. Y entonces, este resultado es el que me tengo que llevar para meterlo en este paréntesis. Y una vez ya he hecho eso, pues simplemente lo que tengo que hacer es pues escribirlo de una forma más simplificada. Entonces me quedaría, por un lado, el 3 que multiplica al logaritmo neperiano al cuadrado, pues aquí vemos el 3 y el logaritmo neperiano. Esto también está multiplicando, lo pongo en paréntesis, y aquí abajo, pues bueno, como mucho puedo sacar factor común la x, pues si en algún momento se pudiera simplificar algo, pues ahí estaría. Entonces ya esto es la derivada de esta función de aquí. Vamos con un último ejercicio, en este caso pues es algo un poco más complicado o más largo, más bien, donde tenemos pues un número elevado a algo, ¿vale? Y entonces pues la fórmula nos dice, de las exponenciales, que escriba otra vez lo mismo, que escriba la multiplicación por el logaritmo neperiano de la base, como en este caso la base es ¿vale? Pues eso directamente es 1, y luego que haga la derivada de todo este algo, que es todo esto de aquí, ¿vale? Evidentemente yo no puedo hacer de cabeza la derivada de todo esto porque es algo más complejo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues irme afuera y entonces plantearme cómo sería un ejercicio donde me dijeran que hiciera la derivada de lo que es el exponente, es decir, de esto de aquí. Y entonces lo que yo veo ahí es que es un cociente, ¿vale? Entonces tengo arriba lo que sería u y abajo lo que sería v. Es decir, tengo que aplicar esta fórmula de aquí. Pues bueno, lo que está claro es que
v lo puedo poner directamente, u lo puedo poner directamente y v al cuadrado lo puedo poner directamente. El problema es, la derivada de u es también más o menos complicada, la derivada de v es más o menos complicada y por eso esto y esto yo no lo puedo hacer de cabeza. Y debería volverme a ir fuera y plantearme, pues, cómo hacer esas derivadas por separado. Y entonces, si yo me planteo cómo hacer la derivada del numerador, pues me lo llevo aquí y lo que tengo es la derivada de un logaritmo. Pues aplicamos la fórmula de la derivada de un logaritmo y me dice que arriba escriba la derivada de la u, de la derivada del algo, es decir, la derivada de todo esto de aquí. En el denominador, pues me dice que escriba exactamente lo que era la u, es decir, ese algo, pues lo escribo tal cual y luego lo multiplique también por el logaritmo neperiano de la base del logaritmo. En este caso, como no pone nada, la base es 10, por lo tanto, logaritmo neperiano de 10. Y esto es la derivada de esto de aquí. Y por lo tanto, lo que yo voy a coger y sustituirme en ese paréntesis de aquí, porque es la u'. Con la parte de la v hacemos exactamente lo mismo, me lo llevo aparte, es una raíz, lo escribo en forma de potencia y entonces ya sí puedo hacer la derivada de una forma sencilla y el resultado que obtengo es justamente este de aquí. Y entonces eso ya lo puedo sustituir en este paréntesis de aquí y entonces ya he obtenido todo lo que era la derivada de ese algo del exponente. Todo esto lo llevo y me lo sustituyo aquí. Y ahora lo único que me queda es pues intentar hacer un poco más simple. Entonces, simplemente para tenerlo en una única fracción y no digamos, una fracción en el numerador y luego el denominador, pues lo que puedo hacer es que este denominador lo hago factor común y entonces esto lo voy a multiplicar por esta parte de arriba. Como tengo la raíz de x cuadrado más 5 y aquí la raíz de x cuadrado más 5, me va a quedar el x cuadrado más 5 sin raíz directamente por la parte de aquí, que la tengo aquí, y la parte de arriba, el menos x logaritmo de 3x a la 5 más 2, lo tengo aquí, más evidentemente esa parte del denominador que también tiene que aparecer. Y luego ya, una vez ya tengo el denominador común que va a ser estas tres cosas, pues me la bajo aquí y entonces obtengo esto de aquí. Y entonces todo esto de aquí es la derivada de la función que me habían dado.